Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros como seres humanos tenemos una gran cantidad de necesidades desde el mismo día que nacimos. Creo que aún antes de nacer, estando en el vientre de nuestra madre, nosotros teníamos grandes necesidades. Sin embargo, son más visibles cuando vemos la luz en este mundo por primera vez. Y es evidente, ¿verdad?, las necesidades que nosotros tenemos, empezando por las necesidades físicas, necesidades fisiológicas. Necesitamos nosotros ciertas cosas para poder sobrevivir físicamente. Necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos respirar, necesitamos desechar lo que comemos, lo que bebemos. Estaba leyendo algo muy interesante. Los bebés en el vientre de su madre no respiran, no respiramos nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra madre, sino que recibimos el oxígeno que ella recibe y nos es llegado hacia nosotros por medio del cordón umbilical y de la placenta. Nuestros pulmones están llenos de agua cuando estamos en el vientre de nuestra madre, y una vez que somos dados a luz, en el proceso de salir del vientre de nuestra madre, gran parte del agua de nuestros pulmones sale, y cuando somos dados a luz y comenzamos a llorar, ¿verdad?, eso ayuda a que nuestros pulmones se expandan y arrojar lo que queda líquido en nuestras aguas. Entonces nosotros comenzamos a respirar en ese momento. Comenzamos a crecer y comenzamos a tener la necesidad de alimento, de bebida y de tantas cosas físicas, hablando físicamente, para poder sobrevivir precisamente en nuestro cuerpo físico. Pero hay necesidades un poquito más profundas, ¿verdad? Hablando acerca del hombre natural. Cuando hablamos del hombre natural, hablamos del hombre que no ha conocido la gracia de Dios, que no ha experimentado la conversión de su alma y que en esta vida se dedica a buscar aquellas cosas que satisfagan su alma. Y es precisamente las necesidades que nosotros tenemos y que son diferentes a las necesidades físicas que forzosamente necesitamos suplir para poder sobrevivir en esta tierra. Pero hay necesidades del alma, necesidades anímicas o necesidades que algunos llaman necesidades psicológicas, ¿verdad? La necesidad de poder sentirnos amados, del afecto, del reconocimiento de las personas, la necesidad de podernos realizar en esta vida, la autorrealización, ¿verdad?, que nosotros necesitamos en esta vida como seres humanos, y es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y son cosas que nosotros buscamos, ¿verdad?, para poder sentirnos bien, para poder estar de alguna manera tranquilos o en paz en esta vida. Sin embargo, hay una necesidad mucho más profunda todavía que esas necesidades que hemos mencionado y que de alguna manera podemos suplirlas, ¿verdad?, mientras estemos en este mundo, en la búsqueda del sustento diario físico y en la búsqueda de aquellas cosas que afirman nuestra personalidad, nuestra alma natural, buscando aquellas cosas, las necesidades de afecto, de autorrealización, de la aprobación de las personas. Las podemos encontrar de alguna manera en esta vida. Pero la necesidad más profunda y que se manifiesta de una manera abierta y la podemos identificar es la necesidad del alma redimida. De aquella alma que ha conocido al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. En ese momento se despierta algo en nuestras almas, en nuestros espíritus. Quiero aclarar nada más que cuando nosotros leemos la Escritura
encontramos estas dos palabras, alma y espíritu. Se usa esta palabra de una manera indistinta. Es decir, no se especifica una cosa que sea el alma y a otra que sea el espíritu de una manera diferente, sino que se usa estas dos palabras para hablar de una naturaleza interna, el hombre interior que todos tenemos, ¿verdad? Y que es precisamente nuestra alma, nuestro espíritu. Cuando el Señor Jesús tiene misericordia de nosotros y nos levanta, nos rescata, nos da vida. Efesios capítulo 2, versículo 1, que lo hemos repetido en algunas ocasiones, el apóstol Pablo escribe que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, algo sucede en nuestras vidas. Aquellas cosas que nosotros buscábamos para satisfacer las necesidades del hombre natural, satisfacer el alma humana natural, ya no son suficientes para nosotros. Hemos despertado a una nueva realidad, a la realidad de Dios, a la realidad espiritual, y como aquellos bebés que se dan a luz desde el primer momento comienzan a manifestar esa necesidad de respirar, esa necesidad de alimentarse, esa necesidad de beber para poder subsistir de una manera también, podemos decir, semejante. Cuando nacemos espiritualmente tenemos también nosotros necesidades espirituales. El teólogo del siglo pasado, J.C. Rayleigh, él escribió en alguna ocasión que la oración es como para el cristiano, como para el bebé recién nacido, el respirar. Es el primer reflejo para nosotros como cristianos, y no estoy hablando de postrarnos o de tener actitudes que conocemos, posturas de oración. Simplemente se restablece la comunión con Dios y nosotros comenzamos a tener intimidad con Dios. El Señor Jesucristo menciona dos palabras aquí en este texto que acabamos de leer y que dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y usa estas palabras como una metáfora para hablarnos a nosotros, ¿verdad? Como cristianos, que se empieza a desarrollar esa necesidad, porque a partir del versículo 3 en este capítulo que conocemos como las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo pone desde un inicio cuál es el plano en el que está hablando a sus discípulos. Aunque utiliza estas palabras que nosotros conocemos de manera natural para acciones naturales como el comer y el beber, desde un principio en el versículo 3 el Señor Jesús dice bienaventurados los pobres y añade en espíritu. Entonces, al hablar de estas necesidades que el Señor menciona como la hambre y como la sed, está hablando en términos espirituales de las grandes necesidades que nosotros comenzamos a tener como cristianos. Y podemos decir que de manera natural comenzamos nosotros a buscar para poder subsistir en esta vida como creyentes. Utilizando la metáfora que usa nuestro Señor Jesucristo y comparándola con la alimentación de los bebés, pues simple y sencillamente si abandonamos a su suerte a un bebé y no le damos el alimento que necesita, no le damos la bebida que necesita, pues simplemente va a perecer. O si le damos escasamente, va a tener una vida raquítica, físicamente hablando. Entonces el Señor Jesús menciona que la realidad de el alma que ha experimentado la conversión de su alma, forzosamente va a comenzar a sentir esas necesidades dentro de sí mismo. Sin embargo, en medio de esta circunstancia, de esta situación, todos nosotros corremos peligros. Así como se corre peligro en el mundo natural de las
alimentos que consumimos, de las bebidas que consumimos en el ámbito espiritual, nosotros corremos peligros. La vida cristiana no es sencilla, hermanos. El Señor Jesucristo nos salva, nos da una nueva naturaleza. Sin embargo, comienza para nosotros desde ese momento una búsqueda, precisamente para poder suplir esas grandes necesidades que nosotros comenzamos a experimentar, ¿verdad? Y que en otro tiempo nos eran ajenas para nuestras vidas. Sin embargo, es muy sutil el que nosotros podamos confundir la necesidad de esa alma regenerada, necesitada de Dios mismo, esa necesidad que nos lleva a conocer más a Dios. ¿Quién es Dios? Porque ese es el principal deseo, hermanos, que se experimenta en nuestro interior, ¿verdad? La necesidad de conocer a Dios. Hubo un hombre ciego que habla el evangelista Juan en su evangelio, capítulo 9, verso 35 y 36. Este hombre ciego de nacimiento que el Señor Jesucristo sanó. Este hombre estuvo hablando acerca de las maravillas que había recibido. Sin embargo, no conocía a Jesús porque no le había visto todavía. Tuvo tratos con él mientras él era ciego. Este hombre fue expulsado de la sinagoga por los sacerdotes judíos y luego tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor le hace esta pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y aquel hombre responde con otra pregunta: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Asimismo nosotros, cuando abrimos nuestros ojos después de haber vivido mucho tiempo en tinieblas, ¿verdad?, nos hacemos esa pregunta: ¿quién es para que crea en Él? Sin embargo, en esta búsqueda, yo le repito, corremos el peligro de confundir la necesidad de nuestra alma redimida con nuestra naturaleza carnal. Cuando la Escritura habla de una naturaleza carnal o de la carne, no se está refiriendo propiamente al cuerpo físico, aunque de alguna manera va incluido. Se está refiriendo precisamente a ese hombre interior. Se está refiriendo a nuestra alma no redimida y que está contaminada por el pecado, y que toda su vida caminó buscando aquellas cosas en este mundo que de alguna manera sentía que satisfacían su alma. Sin embargo, nosotros tenemos la experiencia de que las cosas que nosotros buscamos en este mundo para poder satisfacer esa necesidad del alma tenían un efecto muy corto, un efecto pasajero, que podíamos sentirnos bien por unos momentos o tal vez por una temporada un poco extensa. Sin embargo, después estábamos igual o en peores condiciones y nos volcábamos en la búsqueda de algo más. Entonces el peligro consiste en que nosotros como cristianos en nuestra búsqueda seamos engañados por nuestra alma y nosotros vayamos en busca de aquellas mismas cosas que buscábamos antes para sentirnos bien dentro de nuestra alma. El Señor Jesús, en su conversación con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, conversando alrededor de un pozo de agua donde aquella mujer había llegado a sacar agua, el Señor le dice a la mujer: todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y obviamente el Señor está haciendo una diferencia profunda, ¿verdad? Es una diferencia marcada que debería de ser para nosotros. Sin embargo, yo quiero insistir, hermanos, que a veces es muy sutil la línea que divide a esas dos
necesidades carnal y la espiritual, porque están dentro de nosotros y a veces nos hacen sentir las mismas, perdónenme la redundancia, las mismas sensaciones. Y somos engañados porque vienen vestidas aquellas cosas de un manto religioso. Cuando estábamos en el mundo, cuando no habíamos experimentado la conversión de nuestras almas, y en esta búsqueda de ese alimentar nuestras almas, eso incluía incluso la búsqueda de la religión. La búsqueda de Dios, ¿verdad? En religiones, en credos o en otras cosas, cuestiones externas. Entonces, dentro del cristianismo nosotros podemos equivocar el rumbo y comenzarnos a alimentar nuestras almas de lo que no proviene de Dios. Podemos escuchar predicaciones y pueden parecer muy interesantes, inclusive muy bíblicas o muy emocionantes. Sin embargo, no dejan de ser mensajes que alimentan la naturaleza carnal del ser humano. Mensajes, predicaciones que van dirigidas a los corazones de las personas y que apelan a esa necesidad que antes buscábamos de la afirmación, ¿verdad?, de nuestra personalidad, de la aceptación, de la autorrealización. Predicaciones que nos levantan a nosotros como personas y nos dicen cosas que la Biblia no dice que somos. Podemos escuchar cosas semejantes como que nosotros tenemos tal valor y que somos tan especiales que Dios envió a su Hijo. Fíjese, qué tan especial eres, qué tan valioso eres. Sin embargo, la Escritura nos dice lo que acabamos de cantar hace unos momentos, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no obstante que éramos pecadores, y la palabra pecador pues lo hemos hablado mucho desde este lugar, que describe lo peor que un ser humano puede ser, alejado de Dios, en prácticas y en actitudes de nuestra alma completamente alejados de Dios. Mensajes, predicaciones que nos dicen que todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos lograr, lo podemos hacer, que nos levantan a nosotros mismos. Multitudes de personas que tal vez, como este hombre ciego que comentaba hace unos momentos, escucharon la gracia, la misericordia de Dios a través de su palabra, sin embargo, tuvieron el infortunio de escuchar palabras que engañaron su alma y comenzaron a alimentar y a fortalecer esa parte carnal del ser humano. Semanas atrás les compartía que en una ocasión escuchaba este programa, lo dan como a las 9, 10 de la mañana. Y era una predicación cargada de textos bíblicos y que parecía que estaba bíblica, pero había algo que no terminaba de convencerme, ¿verdad? Cuando puse atención, pues simple y sencillamente eran palabras dirigidas al ser humano, al hombre, para que se sienta bien. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su segunda carta, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa
sus malos deseos. Y esos malos deseos no únicamente son cosas que nosotros no tenemos la menor duda de que son cosas malas, pecaminosas, sino los malos deseos y lo que hablábamos al principio de la búsqueda de nosotros en cosas aparentemente justas que necesitamos, que nuestra alma necesita, sin embargo que lo que hacen es fortalecer ese egocentrismo que es principalmente el principal pecado de todos nosotros como seres humanos. Dice algún predicador, algún escritor que en alguna ocasión leí o escuché, no lo recuerdo, que el problema de los seres humanos no es que no se amen, no es la autoestima, ¿verdad? Que tienen falta de autoestima, que no se aceptan, que no se aman lo suficiente. No, el pecado del ser humano es que se ama lo suficiente, se ama demasiado a sí mismo. Y que todo lo que hacemos está basado precisamente en el yo, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros queremos. Predicaciones dirigidas para que nosotros nos sintamos bien y fortalecer el hombre carnal interior que hay en todos nosotros. Los cantos, las alabanzas que nosotros escuchamos. Fíjese qué talento hay en el mundo, ¿verdad? Excelentes cantantes, excelentes compositores. Honestamente yo me maravillo en ocasiones, digo, qué talento Dios le dio a este hombre, a esta mujer. Porque todo lo que tenemos viene de Dios, independientemente si le hemos dado nuestra vida o no, todo viene de Él. Yo le aseguro que más de una ocasión podemos escuchar un canto de esos y nos podemos emocionar hasta las lágrimas, ¿verdad? Nuestro cuerpo se puede estremecer escuchando una melodía hermosa, palabras hermosas. Y venimos a los caminos del Señor y queremos nosotros seguir experimentando esas mismas sensaciones. Venimos a la iglesia y en vez de adorar a Dios, queremos adorarnos a nosotros mismos, queremos entonar cantos que nos hagan sentir bien a nosotros. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener más músicos para poder darle a Dios lo que realmente, lo que Él se merece? No alcanzaríamos nosotros con una gran orquesta darle lo que Él merece. Sin embargo, ¿en qué pensamos nosotros cuando pensamos en mejores músicos, en mejores sonidos, en otros cantos? ¿En qué pensamos? En voces hermosas. Pensamos en Dios. Nuestro alimento, hermanos, uno de nuestros principales alimentos es la adoración a nuestro Dios, el poder reconocerle. Dijo este hombre, ¿quién es para que crea en Él y vaya y adore? ¿Cuántas veces salimos frustrados, hermanos, de la iglesia porque decimos este día el canto no estuvo muy bueno, que digamos? Somos nosotros, hermanos. No somos el centro del universo, no somos el ombligo del mundo. No, es Dios, hermanos, al que nosotros debemos dirigirnos por medio de la adoración. Cantos egocéntricos que apelan a nuestro egocentrismo, que apelan a nuestra autoconmiseración y a nuestro egocentrismo. Comenzamos a entonar esos cantos y pensamos en nosotros, ¿verdad? Pobrecito de mí, cómo he sufrido, cómo me ha ido mal en esta vida. Yo sé que Dios me está observando mis grandes males y Dios me va a ayudar. Dios es misericordioso y tiene cuidado de sus hijos, hermanos, pero la adoración no es para eso. La literatura
el conocimiento que alimenta el alma no redimida, que no ha conocido a Dios. He escuchado esta frase muchas veces, amantes de la lectura, que dicen que la lectura alimenta sus espíritus y los hace mejores personas. Sin embargo, hermanos, la acumulación de conocimiento y de literatura, dice la palabra de Dios, que envanece. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hemos nacido de nuevo, hermanos. Dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en una serie de bienaventuranzas progresivas, y en el versículo 6, donde llegamos al punto nosotros de poder experimentar esa hambre y esa sed de justicia. Sin embargo, ese gran peligro que nosotros corremos y que a veces fallamos, cerramos el camino y tomamos el camino equivocado, y nos hemos hallado nosotros consumiendo aquellos alimentos. ¿No hemos sentido un vacío siendo cristianos? ¿No nos hemos sentido como si no fuéramos ni siquiera cristianos? Ha pasado mucho tiempo sin experimentar el gozo del Señor. Efectivamente, la presencia de Dios trae emoción, sí, es emocional también. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado que no nos hemos emocionado delante de la presencia de Dios? ¿Será tal vez que hemos fortalecido aquella naturaleza carnal, verdad? Yendo a otras fuentes. El profeta Jeremías escribió: se han hecho cisternas rotas que no retienen el agua, me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y se han hecho cisternas rotas que no retienen el agua. Lo emocional, hermanos, es eso, lo que dice esa palabra, ¿verdad? Es emocional, es algarabía, pero es momentáneo, es pasajero. ¿Cuántas campañas de avivamiento, cuántas reuniones de avivamiento, verdad? ¿Qué es ese avivamiento que anuncian? Bueno, pues es ruido, es música, es gritos, es un hombre animando a las personas. En ese momento una algarabía, pero al salir de esa puerta, vidas vacías, carentes de Dios, porque no hemos acudido a la fuente de agua viva, que es Dios. Como cristianos hay cosas que necesitamos, efectivamente. Todos necesitamos una palabra de aliento, todos necesitamos que alguien nos diga en alguna ocasión: ¿sabes qué? Mira, lo hiciste bien. Es válido, es correcto, ¿verdad? Eso se trata, la comunión con los hermanos. Decirnos también que no estuvimos bien en alguna cosa es parte de. Sin embargo, hay foquitos de advertencia cuando nosotros comenzamos a depender de esas palabras de aliento. El predicador corre peligro, mucho peligro, empezar a recibir felicitaciones o adulaciones, y el peligro de comenzar a depender de ellas para poder sentirse afirmado. De tal manera que cuando estas no llegan, siente uno como que si hubiera un vacío en el corazón de uno. Es muy sutil el engaño en que nosotros podemos caer. ¿Hambre y sed de qué?, decía Manuel. Por eso les decía, casi me gana con la introducción. Hambre y sed, dice el Señor Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
¿A qué justicia se refiere el Señor Jesucristo? Porque está hablando de algo específico, ¿verdad? No simplemente dice hambre y sed para que nosotros vayamos buscando a tientas a ver qué es lo que nos va a llenar como cristianos, qué es lo que nos va a fortalecer. Nos dice hambre y sed de justicia. En el Antiguo Testamento esta palabra, Sedec, significa literalmente vivir en rectitud y en conformidad con la ley de Dios. Vivir rectamente y conformar nuestras vidas a la ley de Dios. De manera que había una búsqueda, ¿verdad?, en el antiguo pacto, equivocada, tratando de vivir rectamente y conformarse, ¿verdad?, a la ley de Dios para vivir en esa justicia. Es un peligro que nosotros podemos también correr en este tiempo. Buscar la justicia externa, ¿verdad?, y con ella alimentar. Con eso lo que hacemos es alimentar esa naturaleza carnal también. En el Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo nos dice que no podemos encontrar la justicia por medio de la ley de Dios. En lugar de hacernos justos, la ley de Dios nos dice a nosotros lo contrario, que somos pecadores. Y ahí comienza, hermanos, a generarse el hambre, ¿verdad?, en el ser humano, al querernos conformar a la justicia de Dios y darnos cuenta que no podemos, porque ese era el propósito principal de Dios al dar su ley. No para que los hombres la alcanzaran y dijeran: mira, Dios, qué justo soy. Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el versículo 43 del capítulo 5 que estamos leyendo, el Señor Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas palabras el Señor Jesús no las dijo para que después de un tiempo nosotros nos presentáramos con Él y decirle: mira, Señor, ya soy perfecto. Estas palabras las dice el Señor para que nosotros comprendamos nuestra imposibilidad por nosotros mismos de alcanzar la justicia de Dios. Porque hablamos que esta hambre la experimenta un alma redimida. Porque la experiencia del alma redimida precisamente es de que quiere conocer a Dios, ¿verdad? Y mientras más le conoce, mientras más se acerca a Él, a esa luz que irradia a través de su palabra, nos damos cuenta que pecadores, grandes pecadores somos nosotros. Nos damos cuenta de nuestras imperfecciones, de nuestras maldades. Pues como estamos a sentir todo lo contrario de lo que buscamos el mundo, ¿verdad? La afirmación de decirnos: tú eres campeón. Sermón del Monte, hermanos, es una serie de bienaventuranzas que podemos decir que se contraponen a la idea que nosotros tenemos. Son como una paradoja, ¿verdad?, que nos enseñan una realidad espiritual. Comenzamos a experimentar esa hambre, esa necesidad de cada vez ajustarnos más al ideal de Dios, revelado en su palabra. La verdadera justicia nosotros la alcanzamos, hermanos, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro ayo, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas. No es para premiarnos porque alcanzamos la perfección, sino que nos lleva, como un maestro lleva al niño, al reconocimiento de que no podemos alcanzarlo, necesitamos al Señor Jesús para poder alcanzar esa rectitud.
Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículo 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, al que no busca, al que no se esfuerza por sí mismo para alcanzar aquella justicia propia. Los judíos, los fariseos y los sacerdotes judíos sentían autosatisfacción porque ellos pensaban que habían alcanzado cierto grado de perfección. El Señor Jesús les dice en una ocasión: ustedes lavan los utensilios, se lavan las manos antes de comer, pero por dentro están llenos de inmundicia. La justicia de Dios, hermanos, no comienza de afuera hacia adentro, comienza de dentro hacia afuera. La justicia del Señor Jesucristo que nos es imputada, que es puesta sobre nosotros, no nos hace intrínsecamente justos, nos declara justos, nos dice que no hay culpa alguna para nosotros de una manera legal, ¿verdad? Nos dice, tus pecados han sido perdonados. Sin embargo, desde ese momento comienza un andar hacia nosotros. Deseamos nosotros alcanzar esa justicia también. Apoyados en la gracia, en la misericordia de Dios, no nos conformamos, nos miramos en el espejo de la Escritura y no nos gustamos a nosotros mismos. Decimos, no me gusta lo que veo. Señor, quiero conformarme más a tu voluntad, quiero ser santo como tú eres santo, quiero ser perfecto como tú eres perfecto. Se me hace algo imposible de alcanzar, Señor, pero tengo esa necesidad, lo deseo con toda mi alma y con todo mi corazón. El hambre y sed de la justicia no es de conocer a Dios únicamente por conocer a Dios. Tener experiencias sobrenaturales y poder decir, tuve una visión, tuve un encuentro, ¿verdad? Fui al monte y miré una luz resplandeciente, ¿sí? ¿Y luego qué pasó? Después de eso, el conocimiento de Dios por añadidura nos da a nosotros una transformación de nuestras vidas, de nuestra manera de vivir. Comenzamos nosotros a asemejarnos cada vez más al carácter de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, es una búsqueda que nosotros hacemos, una búsqueda que no había en nosotros en otro tiempo, porque buscábamos las cosas de este mundo que perecen: la comida, la bebida y las cosas que alimentaban el alma de manera temporal. La justicia en el Nuevo Testamento, la palabra es dikaiosune y significa también recto o justo. Y esta palabra se utiliza para describir uno de los atributos de Dios, que Dios es justo, es íntegro, es recto, es santo, es puro, es perfecto, que odia el pecado, que castiga el pecado y la maldad. Sin embargo, este atributo de Dios que se le aplica esta palabra a Él, nos dice a nosotros, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, vosotros también sean santos en toda vuestra manera de vivir. Si podemos analizarnos, hermanos, verdaderamente cuál es nuestra hambre, nuestro apetito, es una muy buena prueba, ¿verdad?, para nosotros, el preguntarnos si realmente nosotros queremos esto. Ser santos así como Él es santo, ser perfecto así como Él es perfecto. Las palabras son abrumadoras, así como Él. No está diciendo así como aquel gran predicador, aquel gran hombre de Dios, no.
diciendo así como Él es santo, como Él es perfecto. La pregunta es si nosotros al mirar estas palabras decimos, sí, quiero ser. Y luego meditar en qué implica esto de querer ser santo y querer ser perfecto. No estamos hablando, repito, de cosas externas, de limpiar el vaso por fuera o limpiarnos las manos antes de comer. Estamos hablando primeramente de una justicia que nace en el corazón. El Espíritu Santo se encarga de aplicar su palabra a nuestras vidas a la hora de nosotros estar escudriñando y Dios hablándonos nuestras vidas, porque estamos hablando de la justicia que nos hace sentir esa necesidad de conformarnos a su voluntad revelada en su palabra, a su ley. Y al momento de entender nosotros nuestras debilidades, nuestras deficiencias, que son muchas, y que Dios por medio de su Espíritu Santo se encarga de recordarnos continuamente a través de su palabra, y nosotros sentirnos, ¿verdad?, humillados por esa palabra y decir, sí, ese hombre soy yo. La autorrealización nos dice, hermanos, tú puedes todo, tienes derecho. La palabra de Dios nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Conformarnos a la voluntad de Dios es algo que a la carne le es doloroso. Muchas veces no está dispuesta a cortarse el brazo derecho ni a sacarse el ojo, como nos habla metafóricamente también el Sermón del Monte. Alguien que no ha experimentado la conversión de su alma no está ni por asomo dispuesto a llevar a cabo ninguno de estos mandamientos que la palabra de Dios nos hace. ¿Estás dispuestos a negar lo que esta alma carnal nos pide? El deseo de reconocimiento, de fama, de todo lo que el alma carnal quiere levantarse. Mientras más invisibles seamos en este mundo, hermanos, pero ser conocidos por Dios en el lugar secreto. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, y por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor Jesús está hablando a sus discípulos y les está diciendo, para ustedes esta búsqueda ya no es la principal. Estas cosas ocupaban su tiempo, ocupaban toda su energía. Estas ya no son su principal necesidad. Verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Nosotros tenemos un rey llamado Jesucristo y tiene un reino que se rige por mandamientos. Buscad el reino de Dios y que andemos en rectitud. Que busquemos el conformarnos cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el Sermón del Monte, hermanos, nosotros lo hemos estudiado ya en dos ocasiones. Pero el Señor Jesucristo nos enseña ahí y lo que decíamos hace unos momentos, que la justicia comienza en el corazón.
Es una advertencia constante en el Sermón del Monte para sus discípulos, que no hubiera confusión en ello. Somos muy dados a caer en esa equivocación nosotros. El capítulo 6, versículo 1 dice el Señor: guardaos, tengan cuidado, cuídense de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres para ser vistos delante de ellos. Porque se siente agradable, ¿verdad?, cuando uno recibe la aprobación de las personas, y esa es parte de la alimentación de nuestra alma. El Sermón del Monte nos enseña, hermanos, nos enseña a amar a nuestros enemigos, nos enseña a renunciar al pecado, a pagar un alto precio para dejarlo si es necesario, cortar. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. En este mundo, hermanos, estamos hablando de lo que el peligro que nosotros corremos de confundir el alimento del alma regenerada con el alma carnal, natural. Sin embargo, hay cosas que abiertamente nosotros, en rebeldía y en desobediencia de Dios, nosotros hacemos para alimentar esa alma natural, carnal. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, hermanos? Hablo a almas redimidas como la mía. Yo les debo de confesar, hermanos, que eso se ha convertido en una lucha para mí como para muchos. ¿Qué nos íbamos a imaginar, Cuauhtémoc, que un día iba a existir el Internet? Los jóvenes centennials o millennials nacieron con los niños que están naciendo hoy nacen con un teléfono en la mano. Sin embargo, eso nos ha alcanzado a todos nosotros. Alimentamos nuestra alma con cosas que hay en este mundo. Y llegamos a la mesa del Señor sin hambre. No proveáis, escribió el apóstol Pablo, Romanos, capítulo 13, verso 14, para los deseos de la carne. El salmista escribió Salmo 23, versículo 1 y 3, estamos terminando. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Salmo 23 sabemos que es el Salmo del buen pastor. Dios hablando a sus ovejas, escribiendo David como una oveja del Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos donde me puedo alimentar, me hará descansar. Junto a aguas de reposo donde puedo beber en abundancia, me pastoreará, confortará mi alma. Dará a mi alma lo que verdaderamente necesita y me guiará por sendas de sedec, de rectitud, por amor a su nombre. Y aquí está la clave de todo esto, hermanos, porque nosotros no somos los protagonistas en esta historia. Esto no es para ser alabados, para ser reconocidos, aunque se sienta bonito. Esto es para que nuestras vidas glorifiquen el nombre de Dios. Y para eso Dios está obrando en nuestras vidas.
El salmista David, sabemos, un varón conforme al corazón de Dios, que cometió grandes pecados terribles, pero miramos sus salmos, cómo tenía ese deseo, esa hambre, ¿verdad? Ese reconocimiento del pecado que había en él y la necesidad de conformarse a la voluntad de Dios. Él escribió el Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este breve texto del versículo 6 del capítulo 5 termina con esta contundente frase: porque ellos serán saciados. ¿Cuántos podemos verdaderamente experimentar el hambre de Dios? Si no has conocido al Señor, lo puedo entender. Pero ¿cuántas veces un servidor se ha sentido, siendo honesto conmigo, verdaderamente siento el deseo, el anhelo, porque el que tiene hambre busca, ¿verdad?, saciar esa hambre. El que tiene sed, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, ¿verdad?, va y a donde hay aguas para saciar su sed. Implica una acción de parte nuestra para buscar saciarnos de Dios mismo y de su justicia. Cuando nosotros buscamos, nosotros sentimos, experimentamos por medio de la misericordia y la gracia de Dios esa hambre, y en el camino, después de haber sido justificados por el Señor, vamos buscando esa justicia, aunque a veces parece que estamos lejos de ella, aunque a veces parece que ni cristianos somos. La promesa del Señor es que seremos saciados. Y la palabra saciados es una palabra que habla por sí misma lo que vamos a recibir de parte de Él. Una llenura, una saciedad. Porque el que busca, halla. El que pide, recibe. Y el que llama, se le abrirá.